Saludos, estimados oyentes, les habla Arturo López Levy desde Denver, Colorado, este viernes 29 de junio, otra vez a cargo del programa La Tarde se Mueve, en sustitución de Francisco González Aruca. El titular de este programa, Edmundo García, estará de vuelta el próximo lunes. Otra vez aquí, discutiendo algunos de los problemas más importantes de la comunidad cubano-americana, la participación de esta comunidad en la política de los Estados Unidos, las noticias que son objeto de la mayor atención en el día. Para empezar quisiera referirme a lo que ha sido un gesto que yo creo que es importante en la comunidad cubano-americana, en la ciudad de Miami, y que dice mucho de los tiempos que estamos viviendo y de los cambios que están ocurriendo. Quisiera saludar como un elemento muy positivo el hecho de que el arzobispo de la ciudad de Miami, Monseñor Tomás Wensky, haya bendecido ayer las oficinas, la reapertura de la compañía Airline Brokers. Un grupo del cual yo soy parte, que es el grupo Cuban Americans for Engagement, o Café Cubanos por Políticas de Interacción, ha saludado este acto del obispo Wensky, y yo creo que es importante, puesto que el obispo Wensky da un ejemplo que deberían seguirlo los funcionarios electos, los líderes comunitarios, las personas que tienen responsabilidades en los medios, en la representación de las ciudades de Miami y Coral Gables, en Tallahassee, y la representación de la comunidad de esa área en el Congreso Federal en Washington, tanto el senador Marco Rubio como los congresistas Mario Díaz Balart, David Rivera y Ileana Ros-Lehtinen. Esto es importante, puesto que es una cuestión ya de decencia, de coherencia con los valores y con los intereses de los países de los cuales la comunidad cubanoamericana proviene, ya sea de Estados Unidos como de Cuba. El terrorismo es un flagelo que amenaza la vida y amenaza el bienestar de cualquier comunidad donde ocurre. No es para nadie un secreto que ha habido una historia de actividades terroristas en la comunidad cubanoamericana. El que quiera, por ejemplo, ver esto en su peor dimensión, cuando se habla, por ejemplo, del intento de a través de actividades terroristas silenciar voces disidentes dentro de la comunidad cubanoamericana, que tendría simple y llanamente que leer los informes de la Liga Cubanoamericana de Defensa o el informe de Human Rights Watch. En aquel momento, cuando se hizo el informe, creo que fue en el año 94, se llamaba America's Watch, en el cual se reportaron toda una historia de actividades terroristas que ocurrieron entre la comunidad cubanoamericana para silenciar a aquellas personas que abogaban por políticas de intercambio con Cuba, por una política de diálogo con el gobierno cubano, incluso dentro de aquellos que oponían al gobierno, que consideraban que esa era la mejor manera de promover los intereses, los valores de la comunidad y una sociedad más abierta y democrática en Cuba. Como el terrorismo fue usado por los sectores de línea dura, por los sectores de exilio más radical, para silenciar esas voces. No aceptaron en ningún momento vivir bajo los estándares de la democracia norteamericana, no aceptaron en ningún momento ni siquiera respetar las leyes, sino ejercieron la violencia contra las personas que abogaban por una política distinta. Eso llevó a que hubo personas que perdieron la vida. Se menciona a varias personas. En el caso de Puerto Rico está el caso
famoso de Carlos Muñiz Varela. También en Miami se dieron incluso atentados contra el locutor de radio, el Emilio Milián, que perdió las piernas como resultado de uno de estos atentados. Y otras víctimas más, el caso de Eulalio Negrín, por ejemplo. Son cosas que la persona que esté interesada en profundizar en esa historia, por ejemplo, le sugiero que vea el documental El hombre de las dos Habanas, en las cuales se hace una entrevista a Max Lesnick, y que relatan no solo los atentados contra la revista Réplica, que fueron varios, el daño que se le hizo y las presiones y amenazas que vivió sobre su familia, sino cierta, digamos, complicidad o tolerancia por parte de las autoridades, incluso en reportes que en un momento la productora, la persona que está manejando el documental, que es la hija de Max Lesnick, Vivian Lesnick, le pregunta a un oficial del FBI por qué se dice en un reporte que, como una especie de meditación, de que las víctimas de los atentados eran communist sympathizers, o sea, sería simpatizantes comunistas. En primer lugar, ese no era el caso en el caso de la revista Réplica, y en segundo, no importa la ideología de la víctima o del perpetrador, las leyes internacionales y las propias leyes norteamericanas han definido bien claramente el terrorismo como delito y la política norteamericana como una política de no concesión de ningún tipo ni compromiso con los grupos envueltos en esta actividad. Por eso me parece que es un acto de liderazgo importante y de ruptura con esa dinámica que el obispo Wensky haya bendecido las actividades, la apertura de las nuevas oficinas de Airline Brokers. Esto hay que decir que no es solo la historia del terrorismo, también hay una historia de apología al terrorismo, en la cual los grupos que lo han practicado dentro de la comunidad cubanoamericana, incluso siendo condenados y casos de terroristas convictos y confesos, como es el caso de Orlando Bush, se da la situación de que estos grupos terroristas actúan de una manera políticamente moderna, al estilo de los grupos terroristas en otras partes del mundo, en la cual combinan, como es el caso, por ejemplo, fue el caso del ejército republicano irlandés en Irlanda del Norte, como es el caso de Hezbollah en el Líbano actualmente, o como es el caso de Hamas, combinan los aparatos paramilitares que hacen acciones armadas con una conexión y una actividad permanente de vínculo con políticos electos y con autoridades. No menos importante, con sectores con importante presencia en los medios que promueven un discurso confuso, ambivalente en relación a sus actividades. Este es el caso de los grupos terroristas cubanoamericanos. Vamos a recordar, por ejemplo, el hecho de que el terrorista Orlando Bush, condenado en los Estados Unidos por el disparo de una bazuca contra un barco anclado en el puerto de Miami, recibió un perdón presidencial a pesar de el rechazo a siquiera incluso la oportunidad de darle asilo y refugio en el territorio norteamericano que el fiscal general adjunto de este país, John D. Whitley, escribió como blueprint, como recomendación a la presidencia de George Herbert Walker Bush, o sea, Bush el padre. Ahí en aquella recomendación estaba claro, y es una opinión muy profesional, que decía que el acoger a Orlando Bush en territorio norteamericano y recibirlo allí, permitirle su estancia en Miami,
era contraproducente a los intereses nacionales de los Estados Unidos, puesto que debilitaba la credibilidad del Estado norteamericano para reclamar la cooperación y la posición sin ambigüedades de condena de otros estados y de otros grupos en relación al terrorismo internacional. En este sentido, es importante también decir que el fiscal adjunto John D. Weakley aclaraba que Estados Unidos era el país más interesado en tener un claro estándar y una posición sin ningún tipo de ambigüedades, puesto que dada su posición, su poder en el mundo, el hecho de que los norteamericanos estaban entre las personas que más viajan alrededor del mundo y tienen negocios en todas las coordenadas, era el país o era la población más sujeta a potenciales ataques terroristas. Bueno, debido al apoyo de funcionarios electos, en primer lugar en ese momento la congresista Ileana Ros-Lehtinen, el apoyo o el vínculo con Jeb Bush, el hijo del presidente en aquel entonces y después gobernador del estado de la Florida, eso influyó en que se le otorgara un perdón presidencial, un waiver, una especie de sobreseguimiento a las causas por terrorismo contra Orlando Bush y las causas debido a su escape de la condición de libertad condicional que él mismo tenía. Para colmo de todo esto, para agregar, habría que decir que en la ciudad se han ocurrido actos que son equivalentes a la apología del terrorismo, como homenajes que se le han dado al señor Orlando Bush y al señor Luis Posada Carriles. Se ha declarado el día de Orlando Bush en la ciudad, y en el campus de la Universidad de Miami, un grupo que se llama el Instituto de la Memoria Histórica le rindió homenaje a Orlando Bush allí, algo que también incluso en muchos países es considerado delito, la apología al terrorismo, y en el caso de Estados Unidos ha habido acción contra grupos, por ejemplo, una fundación islámica vinculada a Hamas en la Florida fue objeto de una investigación y su cierre por parte del Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, puesto que allí esta fundación, además de recoger fondos, realizaba una apología, una alabanza a las actividades de Hamas y organizaba giras de personas vinculadas a su rama política. Y yo creo que esta narrativa de doble estándar, de posiciones en las cuales y de tolerancia hacia actividades terroristas, yo creo que crea un contexto en el cual acciones como el incendio de Airline Brokers no aparecen como una sorpresa. Por último, yo creo que no se puede tampoco ignorar la forma en que se ha discutido el tema de los viajes a Cuba y el lenguaje incendiario y la estigmatización de compañías dedicadas a los viajes, el envío de remesas a Cuba, el envío de paquetes en el discurso de un sector importante de la comunidad exiliada. Esto yo creo que es importante, puesto que los viajes a Cuba de tipo familiar, y yo diría los viajes de los norteamericanos y cubanoamericanos en general, no son discutidos en muchos casos en programas, por ejemplo, como el de Oscar Asa, en programas de Radio Mambí, por ejemplo, como los derechos constitucionales que son, y como el derecho humano que es consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice con claridad que ningún Estado, ni el Estado de origen, ni el Estado donde vivan los emigrados, debe erigir barreras en contra del derecho de los emigrados a el retorno a su país de origen. Esto ha sido denunciado y reportado por las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, como Freedom House,
Sin embargo, en Miami, en muchos de los medios, se sigue insistiendo en no discutir este tema en términos de derechos. No se trata de un privilegio, no se trata de una licencia, no se trata de una aspiración política, como digamos construir una carretera o promover un viaje a Cuba o viaje a otro país como parte de un programa universitario. Eso es aspiración. En el caso del derecho de los cubanos a retornar a su país de origen, es un derecho, y es un derecho consagrado tanto en la Constitución norteamericana, como diría, como en el famoso Bill of Rights o Carta de Derechos, y el derecho de viaje, no el derecho de regresar al país de origen, pero el derecho de viaje, y en el caso del artículo 12 de la Declaración Universal y el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos está consagrado como derecho. Esos derechos son solo derogables en condiciones de emergencia, tanto para la seguridad como para el orden público. Sin embargo, yo creo que es lamentable que en la discusión del tema no se argumenta de esa manera, se ve como un tema simple y llanamente de política exterior, de conveniencia, de preferencia, de lo que incluso una mayoría pudiese querer, lo que no es la condición de un derecho. Un derecho es algo, un derecho, incluso aquellos derechos que son derogables, son cosas que le pertenecen a la persona humana, independientemente de lo que piense una mayoría o una minoría. Solo son derogables en condiciones muy específicas. Yo creo que la acción del obispo Winsky es una acción digna de alabanza. Yo creo que los periódicos, sería bueno que, por ejemplo, el Miami Herald escribiera un editorial y se pronunciara sobre un tema como este. Es un acto de liderazgo de una persona en la comunidad. Ha sido líder también cuando fue a Cuba a propósito de la visita del Papa Benedicto XVI y cuando ha llamado a utilizar el año de jubileo proclamado por la Comisión de Obispos Católicos de Cuba para promover los viajes de feligreses cubanos a la isla. Bueno, el obispo Winsky nuevamente demuestra ese liderazgo y yo quisiera por este medio llamar a que las diferentes instituciones, periódicos, columnistas, instituciones de los medios, funcionarios electos, yo creo que es importante que los alcaldes de Miami, los del condado, de la ciudad, el alcalde de Coral Gables, expresen simpatía y solidaridad con los trabajadores y ejecutivos de airline brokers, y que los funcionarios electos, en particular sería bueno que lo hiciera el senador Rubio y los congresistas federales, jueguen la responsabilidad que hay sobre sus hombros y llamen a la comunidad, a todas las personas, a cooperar con las autoridades, a brindar toda la información posible a las autoridades para la captura del autor o los autores de esta actividad criminal. Yo creo que sería muy bueno que tanto los periódicos como los medios, como los funcionarios electos hagan esto, expresar la simpatía y solidaridad con los trabajadores y ejecutivos de la compañía y también llamar a la cooperación con las autoridades, que algo que también todos los cubanoamericanos de buena voluntad debemos hacer es dar la bienvenida al anuncio de las autoridades que van a hacer todo lo posible por encontrar a los culpables de este abominable y cobarde hecho. Vamos a dejar el tema en este momento aquí y vamos a la primera pausa de comerciales. Nos vemos en unos minutos. Adelante, Michael. Saludos, estimados oyentes. Les habla Arturo López Levy desde Denver, Colorado, este viernes 29 de junio, otra vez en sustitución de Francisco González Aruca en este viernes en el programa La Tarde se Mueve. El titular de este programa, Edmundo García, estará de vuelta el próximo lunes con ustedes. Antes de terminar,
con el tema que tratamos en la primera sección del programa, cuando nos referimos a el acto de liderazgo por el cual el arzobispo de Miami, Tomás Wensky, bendijo las nuevas oficinas de la compañía charteadora de viajes a Cuba, Airline Brokers. También quería redondear un poco la idea de que no solo es apoyar a las autoridades y que los funcionarios electos, tanto el alcalde de la ciudad como los funcionarios electos en el Congreso Federal, llamen a la cooperación con las autoridades, le den la bienvenida a una investigación que llegue hasta el último momento sin compromiso ni protección alguna para los terroristas. Yo creo que también es importante que los líderes comunitarios, las instituciones, las universidades, los medios de prensa, hagan un llamado a la civilidad en el discurso político. Y yo creo que uno de los elementos que allí hay que señalar, porque eso crea condiciones, causas asociadas con las actividades terroristas, es ese lenguaje incendiario que estigmatiza tanto los viajes a Cuba como las compañías que de una manera legal, absolutamente autorizada por el gobierno norteamericano, facilitan este tipo de actividades. Yo creo que el arzobispo Wensky, con su espaldarazo, con su bendición a las oficinas de Airline Brokers, traza un camino que queda a nosotros como individuos, a los periodistas, a los académicos, a los ciudadanos en general, tomar el camino y seguirlo, y incitar o estimular a que los funcionarios electos tomen una posición apropiada en este sentido. El otro tema que quería tratar se refiere a, esto lo tenía desde la semana pasada, pero no me dio tiempo a cubrirlo a cubrirlo, y por eso lo dejé para esta semana. Hace cuestión de una semana se publicaron 2 artículos en el blog de Emilio Ichikawa, a cargo, la persona que lo publica se llama Arnaldo Miguel Fernández, y los artículos estaban dedicados a la profesionalidad académica del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. La reflexión de Arnaldo Miguel Fernández se realizaban a propósito fueron 2 artículos cortos, están en inglés, no sé la razón por la cual no fueron publicados en español, pero creo que sería bueno si pudiesen salir en una versión en español, puesto que llegaría también a la mayoría de la comunidad cubanoamericana. Se refieren a el más reciente libro de Brian Latell, el ex analista de la CIA, que actualmente es investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, en cuyos predios, por cierto, fue donde se produjo el homenaje a Orlando Bush por el Instituto de la Memoria Histórica, creo que se llama Instituto Cubanoamericano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Bueno, yo quiero llamar la atención de estos 2 artículos de Arnaldo Miguel Fernández, puesto que quiero decir que el autor no tiene nada que ver con posiciones que yo recuerde de favorables al gobierno cubano, con posiciones siquiera favorables a el desmontaje de la posición de embargo o a la posición de las sanciones económicas contra Cuba. Sin embargo, él aporta elementos y evidencias que son muy fuertes en relación a las tergiversaciones que tanto el trabajo de Brian Latell como el señor Pedro Roy, que también es un asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas y Cubanoamericanas de la Universidad de Miami, tienen en sus artículos.
Y esto es lamentable, puesto que lo normal también para que haya un discurso político civilizado, para que funcionen las instituciones, para que haya una sociedad civil vibrante, para hacer eso que yo siempre he llamado, yo he dicho siempre que en la medida en que los cubanoamericanos quisieran inspirar cambios políticos en Cuba, quizás su principal aporte sería constituir una verdadera sociedad civil, democrática, con patrones, con estándares comunes a lo que son las sociedades democráticas en todo el resto del mundo y en los propios Estados Unidos. Los artículos de Arnaldo Miguel Fernández que son sobre el tema del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, que se llaman La Crisis Intelectual en el ICAS, que es como se llama este instituto por sus siglas, ponen en evidencia cosas que prácticamente convierten a algunos de estos investigadores en activistas de agitación y propaganda y no en formuladores de un trabajo realmente académico, cuando en el libro de Latel, por ejemplo, se tergiversa una cita de un ex agente del FBI, Jack Childs, en la cual él se refiere al conocimiento por Fidel Castro de la situación o de las características del señor Lee Harvey Oswald, que disparó contra el presidente Kennedy en Dallas en 1963. Una de las cosas interesantes es que en el libro de Latel, según reporta Arnaldo Miguel Fernández, Latel usa como una de sus principales fuentes y como una de sus principales evidencias el reporte que hace Jack Childs al FBI sobre una entrevista que ha tenido con Fidel Castro, en el cual habla sobre su conocimiento sobre el caso de Oswald y dice que Fidel Castro sabía de eso. El reporte de Jack Childs dice claramente, y la cita está clara, que Fidel Castro pidió un reporte general desde el personal de su embajada en México sobre el encuentro con Oswald cuando se le rechazó la visa para viajar a Cuba después de que el presidente Kennedy fue asesinado. Es decir, no en ningún momento hay ninguna evidencia a partir de esa cita que diga que Fidel Castro conocía de el atentado en Dallas o que el señor Oswald iba a disparar contra Kennedy ese día en Dallas, ni siquiera que iba para Dallas a vivir o nada de eso. Incluso los datos que hay sobre la presencia de Oswald en la embajada cubana en México, cuando este dijo que iba a matar a Kennedy, el reporte fue solicitado, detallado, fue solicitado por Fidel Castro, según la propia visión de Childs. Este señor que reportó era son los llamados el archivo solo del FBI. Todo el reporte está que el pedido del informe y el conocimiento detallado sobre estos casos fue después que el atentado ocurrió. Sin embargo, algo que Arnaldo Miguel Fernández dice muy claramente, Latel se atreve a llamar a Fidel Castro un mentiroso y a decir de que los especialistas del gobierno norteamericano, que la propia comisión Warren, y que incluso los otros estudios que hubo después, porque también hubo una comisión de la Cámara que a finales de los 70 se dedicó a estudiar el tema del atentado a Kennedy, él los presenta como unos irresponsables, cuando en realidad para hacer eso se basa en una alteración de la cita del informe de Jack Childs, que forma parte de el archivo solo en el FBI. Yo creo que esto es importante a tenerlo en cuenta, puesto que esto ha sido bastante circulado. Han habido artículos del ex canciller de México, Jorge Castañeda, sobre este tema, en el cual toma como verídico y sin tomar nota de la manipulación de esta cita y de otros temas más,
del libro de Brian Latell y la manera que se ha repetido eso en otros artículos, como el que es el caso de un artículo del señor Carlos Alberto Montaner. Yo creo que esto es importante tener en cuenta que la comisión de la Cámara de Representantes que discutió el tema de el atentado a Kennedy a final de los 70, dijo que aun cuando se podía presumir la existencia de una conspiración, ni Cuba ni la Unión Soviética tenían nada que ver con esto. Yo creo que por una cuestión de comportarse con civilidad en la discusión de los temas de Cuba, en la discusión de la historia compleja en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, no se puede decir que Fidel Castro tuviera los intereses de Estados Unidos en mente en muchas de sus acciones, y está claro que en parte de su agenda fue una agenda contrahegemónica y dirigida a, digamos, contradecir el liderazgo y la hegemonía norteamericana, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Y yo creo que eso abre un espacio para una discusión real sobre cuán adversaria fue la relación o sigue siendo entre Cuba y Estados Unidos. Pero una discusión civilizada, seria, apropiada sobre este tema no puede partir de manipulaciones de cita ni de la demonización de personas a partir de alteraciones de lo que es un récord histórico con bastante claridad. La mayor parte de los analistas hay una especie de consenso de que la muerte de Kennedy no fue una noticia bien recibida por el presidente, en aquel momento primer ministro Fidel Castro. Está la historia narrada en la revista The New Republic por el periodista francés Jean Daniel, que estaba con Fidel Castro el día que recibió la noticia de la muerte de Kennedy, en ese mismo día, y toda la reacción negativa que hubo hacia eso. También están las evidencias sustanciales de que había un proceso de negociación que empezaba a andar en la sede de las Naciones Unidas a través de los diplomáticos Brian Atwood por la parte norteamericana y Carlos Lechuga por la parte cubana, y que algunos pasos de la administración Kennedy, como el haber declarado que las actividades terroristas que estaban saliendo contra Cuba, los ataques armados que estaban saliendo contra Cuba desde territorio norteamericano, debían pararse, y que el gobierno cubano había mandado mensajes claros hacia Estados Unidos de que eso era un buen paso en la dirección a algún tipo de entendimiento. Ese tipo de entendimiento no sería fácil. Está claro que el comandante Ernesto Guevara había dicho en Punta del Este que el estatus deseado por la dirección revolucionaria era un estatus de separación entre Cuba y los Estados Unidos. Era un estatus que no partía de la idea de reconstruir una relación en ese momento intensa y activa de interacción entre las sociedades, entre Cuba y Estados Unidos, como la que había antes. Está claro que hay elementos en ese sentido, pero nada justifica la asunción, la premisa de Latell, que él basa en esta cuestión del informe del archivo Solo y el reporte de Jack Child, y algunos reportes de algunos personas que han abandonado funciones en el trabajo para el Ministerio del Interior, como fue el caso de Florentino Aspillaga. En este caso yo creo que llamo a leer el artículo de Arnaldo Miguel Fernández. El señor Fernández y yo hemos debatido en varias ocasiones. No voy a discutir aquí los otros temas, puesto que yo creo que no merecen la atención en este momento de la audiencia, pero debo reconocer que esta serie de artículos vale la pena leer, porque además pone en evidencia, como decía él mismo, la falta de profesionalidad de algunos de los reportes de investigación ahí en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos, que también tiene otras partes, como es el caso de acusar al gobierno cubano de organizar un racket, una especie de acción
para cometer fraude al Medicare, cuando en realidad no hay ninguna prueba de eso. Se llega a decir, por ejemplo, como es en el caso de un trabajo de la señora o señorita Vanessa López, en el cual dice que la propia formación y de doble resistencia de un sector informal o de violación del mercado negro en Cuba crea patrones, de esa manera hace responsable a Cuba de los fraudes al Medicare, que cuando las personas vienen para acá acostumbrados a vivir a actividades ilegales, según ella, eso obviamente crea una dinámica por la cual se producen fraudes que convierten a Miami en la capital de robo y de desfalco al Medicare. Eso no responde ni a los más mínimos estándares académicos y creo que, como bien identifica el señor Fernández, es preocupante que sea un patrón de actividad. Para terminar este tema, yo creo que lo primero que hay que hacer para recordarse sobre la visión de los Kennedys hacia Cuba fue que, a pesar de su elevada participación y abogacía por actividades de guerra irregular, de actividades que francamente califican en la condición de complicidad con el terrorismo. Yo no acepto el concepto de terrorismo de Estado, me parece que es un mal concepto el concepto de terrorismo de Estado, pero sí de complicidad con actividades terroristas. Yo creo que hay que recordar lo que cuenta la propia hija del fiscal general Robert Kennedy. En un artículo que escribió para el The Washington Post, Kathleen Kennedy Townsend nos recordaba en el 2009 que su padre al final era partidario de eliminar la prohibición de viajes a Cuba por considerar esa prohibición solo apropiada para los momentos difíciles de la crisis de los misiles, y que era la existencia de una prohibición de viajar a Cuba era contrario a los valores libertarios en los cuales se basa la Constitución norteamericana y la sociedad en que vivimos. O sea, si en última instancia queremos entrar y recordar y ver la visión de los Kennedy sobre este tema, es conveniente recordar la declaración de la exteniente gobernadora de Maryland, la hija del fiscal general Robert Kennedy, Kathleen Kennedy Townsend, y el récord notable del senador Kennedy, el hermano de el presidente John Fitzgerald Kennedy y de Robert Kennedy, a favor de un levantamiento de las sanciones contra Cuba. Así que yo creo que esto es un tema que es importante a seguir analizando y no dejarse tupir con libros que, como decía en el artículo de Arnaldo Miguel Fernández, quedan evidenciados que alteraron incluso una cita contraria a lo que se trata de decir, lo cual es una falla académica grave. Bueno, vayamos entonces a la segunda pausa comercial y volvemos al final con los últimos temas. Adelante, Michael. Hola, estimados oyentes, les habla Arturo López Levy desde Denver, Colorado, este viernes 29 de junio, otra vez a cargo del programa La Tarde se Mueve, en sustitución de Francisco González Aruca. El titular de este programa, Edmundo García, estará de vuelta el próximo lunes. Bueno, terminando el tema que les hablaba en el último segmento, quería repetir porque no estaba seguro de que si se los le di la referencia para aquellos que quieran leerlo, el artículo sobre las tergiversaciones en relación al asesinato de Kennedy y el supuesto secreto de Fidel Castro en relación a esto del libro de Brian Latell. El artículo del cual esta cita tergiversada está mencionado y que es discutido, se puede encontrar en el sitio de Emilio Chicagua y se titula La crisis intelectual del ICAS, o sea, The Intellectual Crisis of ICAS. Se puede buscar ahí. Yo creo que es importante. Yo creo que aparece
como un caso específico en el medio de falta de profesionalidad, no solo, diría, por parte del instituto, sino en algunas coberturas que ha tenido el libro. Me refiero concretamente, he visto a través del internet, he visto el segmento dedicado al tema en el programa de Oscar Aza, en el cual, por ejemplo, ninguna de estas preguntas sobre la búsqueda de evidencia, sobre bajo qué estándar se puede creer las acusaciones que hace Latell, fueron preguntadas con rigor, y siempre la respuesta general del señor Latell era siempre no sé, no puedo decir, cuando en realidad sí había dicho cosas y había incluso torcido una frase en el libro o en la presentación del mismo, ya sea allí, por ejemplo, como en la presentación que hizo en la Fundación Heritage el día 31 de mayo de este año. Para terminar, yo quería hacer algunas referencias a algo importante que ha pasado en la política norteamericana en esta última semana. El periodo de la Corte Suprema de Justicia ha incluido dos decisiones, al menos dos, muchas decisiones importantes. Una de las decisiones más importantes fue sobre la ley de Arizona, en la cual dejó en vigor la potestad de los funcionarios del Estado para indagar sobre el estatus migratorio de personas que han sido arrestadas por otro tema, y la posibilidad del Estado de Arizona de dictaminar esta práctica como obligatoria para las personas que aplican la ley. Esta ley es la famosa ley antimigrante controversial, que fue respaldada por el senador Marco Rubio, diciendo que era apropiada para el pueblo, para el estado de Arizona, a pesar del rechazo a la misma por la gran mayoría de las organizaciones de la comunidad hispana, y el hecho de que la manera en que la ley se estaba aplicando y de la manera en que fue promovida representaba un caso de perfil racial selectivo en la aplicación de la ley por funcionarios de Arizona, algo que ha sido hasta demostrado, por ejemplo, en los arrestos del sheriff Arpaio, que es como decir el estudiante A+, el estudiante, el paradigma de la aplicación de estas posiciones antimigrantes. Hay un 400% más de personas de origen hispano son sometidas a detenciones por problemas de tráfico, por otro tipo de actividades, en búsqueda de amenazar su condición de residente legal en los Estados Unidos. Esto es un elemento que yo creo que debemos tener en cuenta. Parte de la ley no fueron mantenidas, pero esta cuestión, que era una de las más controversiales, sí. La segunda decisión muy importante de la Corte Suprema fue dada a conocer ayer, que es la decisión de la Corte. Básicamente mantuvo con el voto favorable del juez superior, el juez Roberts, mantuvo la ley de el plan de salud del presidente Obama. Yo creo que esto es una victoria importante. El presidente Obama, nadie podrá decir de que su principal iniciativa legislativa y los esfuerzos que dedicó en sus primeros 2 años, cuando hubo una mayoría demócrata en las 2 cámaras, fue en vano. Se logró este importante avance, algo que los sectores progresistas y liberales de los Estados Unidos habían perseguido y tratado de lograr por más de 2 décadas. Es un homenaje en alguna medida
a las personas como el senador Ted Kennedy, que fue un gran, esta fue la joya de sus actividades legislativas. Es también un homenaje a la lucha que se libró en los años 90 bajo la primera dama Hillary Clinton para promover una iniciativa de este tipo, y representa un importante avance para las personas que, por ejemplo, tienen precondiciones y que se les era negada la posibilidad de recibir un seguro médico, y un paso hacia la adopción de maneras por las cuales el sistema de salud norteamericano llegue a todas las personas el derecho a la salud, otro derecho humano consagrado en la Declaración Universal y en el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, sea garantizado a todas las personas. Yo creo que esto es importante, toca a la comunidad cubanoamericana. En el caso de los funcionarios electos del sur de la Florida, la comunidad cubanoamericana, es notable la oposición de los mismos a el plan de salud, y en el caso de la ley de Arizona, el apoyo que ha tenido en este caso, ha recibido esa ley por parte del senador Rubio, que ahora dice que está en desacuerdo con la ley sueño y que él quisiera tener su propia iniciativa, pero no acaba de presentar un proyecto al respecto para tratar un poco de corregir la gran separación y la ventaja que en los estados de batalla está teniendo el presidente Obama, que las encuestas le están dando una ventaja de 50-42 en la mayor parte como promedio en los estados de batalla. Sin embargo, el senador Rubio sigue coqueteando, da entrevistas a Jorge Ramos, a Meet the Press en NBC sobre estos temas, pero no acaba de tomar la actitud que uno esperaría de un verdadero líder, que es presentar en el Congreso una iniciativa a este respecto, a ver si su partido lo apoya, y si su partido no lo apoya, que tome una actitud de liderazgo y de enfrentamiento a esos sectores dentro de su partido que han tenido claramente una posición antimigrante que él mismo reconoce en su programa. Yo creo lamentablemente que eso no está ocurriendo, y yo creo que es difícil esperar que ocurra. Quería terminar con una anécdota que se me pasó la semana pasada, que el senador Rubio cuenta en su libro, y que un poco expresa esta falta de liderazgo. Él se refiere al caso de Elian González. El senador Rubio cuenta que llegando, cuando fue la operación para el rescate de Elian González de la casa de la familia que se negaba a cumplir las leyes norteamericanas, él estaba cerca, él se había despertado por la noche y fue allí, siendo ya un congresista cubano-americano en Tallahassee, teniendo ya una posición de liderazgo, sabiendo que esa posición contra la ley era insostenible. El senador Rubio lamentablemente no fue allí, al lugar donde estaban esas personas desafiando la ley, que incluso después llegaron a quemar banderas norteamericanas, y los convenció que era lo que debía haber hecho un líder para que las leyes se respetaran, para que se cumpliera lo que establecen las decisiones de las Cortes, y en concordancia con lo que la Constitución norteamericana y las leyes implementarias prescriben. Así que los voy a dejar ahora. Yo creo que nos veremos a lo mejor el próximo viernes. Que Dios bendiga a la comunidad cubanoamericana, que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga a Cuba. Y nos vemos en la próxima semana. Edmundo García estará con ustedes el próximo lunes. Hasta luego.